paso la palabra a mi querido amigo y compañero Vicente Blasco. Yo dejo en un momentito encendida la cámara para que me veáis la cara, porque este curso probablemente nos vamos a ver todo el tiempo con las caras tapadas por la mascarilla. Y voy a pasar a compartir un vídeo, un PowerPoint que tengo preparado para acompañar al texto. Bien, como decía, este curso va a ser un poco diferente. En realidad, si este curso hubiese sido normal, un curso normal, en este momento, con la apertura del PowerPoint, se habría abierto una apertura musical también, y en este momento estaría sonando la música. Por dificultades técnicas o de cualquier otra razón, y porque este año va a ser todo esto un poco diferente, no va a haber música. Va a aparecer simplemente el PowerPoint y el texto que os voy a leer, la carta, tal y como comentaba la profesora Ángeles Mas. Estas cartas de bienvenida yo las hago desde hace ya casi 20 años, y me salgo un poco del discurso teórico propio de la asignatura, porque a mí me gusta enlazar cuestiones, sobre todo cuestiones de actualidad, cuestiones pasadas, cuestiones de actualidad, cuestiones que tienen que ver con la construcción, para haceros meditar o reflexionar un poco, bien en este momento o bien a lo largo del curso, si os volvéis a releer la carta que tengo preparada. Como veis en esta primera diapositiva aparece el título de esta exposición, de este discurso, y hace referencia a la mirada próxima o la mirada cercana de la construcción, y nos hace ver también que el pasado siempre está en cualquier detalle. En cualquier detalle que veamos por la calle, en cualquier sitio, en cualquier ciudad, en cualquier ambiente, siempre tiene que ver con cuestiones del pasado. Y después, ahí arriba, en la parte superior derecha de la diapositiva, podéis ver una frase que dice una cosa muy sencilla, que solamente te das cuenta de lo imponentes que son las cosas cuando te acercas. Mientras las ves de lejos, apenas puedes distinguir si algo es grande o es pequeño. Puedes ver, según la escala, puedes ver si está proporcionado o no, pero solamente acercándote es cuando ves lo imponente de las cosas. Bien, la carta de este año va a ser también mucho más corta que en años anteriores, dado precisamente lo raro de este curso. Empiezo la exposición de la carta que tengo escrita para todos vosotros. Hay veces que la vida nos muestra de repente con contundencia y crudo realismo lo frágiles, vulnerables y contradictorios que podemos llegar a ser. Bien, este que aparece aquí en la imagen, este soy yo, claro, con mascarilla. Así es como me vais a ver durante todo el curso. No hace falta que te diga que este año, del que ya no queda más que lo que se espera de la caída de las hojas y la llegada del frío, ha sido y sigue siendo muy extraño. Después de 6 meses de convivencia con este coronavirus que nos tiene atemorizados y paralizados, durante los cuales un gobierno infantil, negligente y mentiroso nos ha estado diciendo una cosa hoy y mañana la contraria, seguimos viviendo en un estado de incertidumbre total y permanente. Una incertidumbre que nos tiene en vilo, en la que cualquier cosa puede suceder, desde las más lógicas y de sentido común hasta las más absurdas, como que al virus le encante ir de paseo por las calles contagiando a la gente, pero sin embargo no vaya de viaje en el transporte público. Son tantas las dudas y contradicciones que podemos llegar a considerar al virus como algo letal, pero al mismo tiempo muy caprichoso y selectivo, pues parece ser que en primavera te mata, en agosto descansa porque se va de vacaciones, pero luego te puede volver a matar en otoño sin piedad. Por todo esto, frente a este desconcierto, es necesario actuar con prevención, protección, responsabilidad y educación, aunque lo único que se me ocurre pensar es en aquello que diría Sócrates: solo sé
que no sé nada. El pánico colectivo que padeció la sociedad en los primeros días de la pandemia hizo que todo quedara vacío, que las personas se miraran mal por la calle o el supermercado, como si fuéramos bichos andantes, que se modificara el modo de saludarse y relacionarse, y algo que todavía es un misterio por resolver, que el papel higiénico se agotara inexplicablemente. De momento no sabemos hasta cuándo tendremos que vivir con estas separaciones de 1,5 metros o 2 metros, aunque no creo que el futuro vaya a ser ese para siempre. De ser así, ya deberíamos estar empezando a hacer una revisión del imprescindible libro Arte de proyectar en la arquitectura de Neufeld y de todas las mediciones y variaciones métricas propugnadas desde la Bauhaus. Ahora bien, es evidente que a pesar de todo no podemos quedarnos anclados en el pasado. Como dice Norman Foster en una reciente entrevista para el diario El País, si eres arquitecto, diseñas para el futuro y tienes que ser optimista por naturaleza, a lo que añade. La arquitectura consiste en solucionar problemas con la tecnología disponible, algo que al margen de modas estúpidas, tontas y estrafalarias, siempre ha sido así. Hace 600 años, la Catedral de Florencia, iniciada en 1296 según diseño de Arnolfo di Cambio, había ido haciéndose cada vez más grande con respecto al diseño original que inspiró su construcción, lo que provocó que el crucero adquiriese unas dimensiones mucho mayores a las previstas inicialmente. Faltaba la cúpula que debía cubrir y cerrar ese espacio. Tras la convocatoria de un concurso de ideas, fue Filippo Brunelleschi quien logró hacerlo. Para ello, ideó todo tipo de puentes, máquinas, encadenados y un aparejo de ladrillo en espina de pez, construyendo 2 cascarones paralelos que descargan el peso en el tambor octogonal. Ante un problema que había que solucionar, Brunelleschi supo cómo hacerlo con los medios disponibles en ese momento. Estas cuestiones nos hacen pensar que cada esquina del pasado merece que se detenga el reloj para estudiarlo con atención y que nada se nos escape. Estudiándolo detenidamente y con pasión, que es como deben hacerse las cosas cuando quieres aprender algo, es cuando te das cuenta de lo sorprendente que puede ser, aunque en la mayoría de las ocasiones nos resulte muy extraño. En un interesante libro titulado El pasado es un país extraño, el geógrafo David Lowenthal trata de realizar un análisis sobre la percepción que tiene y ha tenido el ser humano por el pasado a lo largo de la historia y de cómo dicho pasado interviene o afecta al presente. Y es que, tal y como dice al principio de su introducción, el pasado está en todas partes. En alguna ocasión habrás escuchado esa vieja expresión latina que decía «Quod non fecerum barbari, fecerum barberini». Traducida literalmente, significa «lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los barberini», y hace referencia a una denuncia pública hecha por el pueblo de Roma contra el Papa Urbano VIII y su familia por sus excesos y su política de destrucción y expolio de la antigua Roma imperial en pos de la construcción de la nueva y majestuosa Roma barroca de Bernini. Pero los Barberini no han sido los únicos que han destrozado o expoliado el patrimonio arquitectónico. Sin ir más lejos, bien cerca tenemos el Teatro Romano de Sagunto, que por dejadez desde muy antiguo sufrió continuas expoliaciones por parte de la población para construir sus propias casas. Ejemplos de dejadez, ruina, abandono y reconstrucción hay muchos. Hace ya unos cuantos años, en esos tiempos en los que tuvimos la inmensa fortuna de visitar Cartagena en diversos viajes con los alumnos de la asignatura, algo que ahora mismo ignoramos cuándo podrá volver a repetirse, pudimos ver de primera mano las obras de reconstrucción del Teatro Romano de esa ciudad, obra del arquitecto Rafael Moneo. En este caso, tras un colosal incendio, el teatro había permanecido oculto y enterrado durante cerca de 17 siglos, hasta que a finales del pasado siglo, unas excavaciones casuales sacaron a la luz sus fábricas. Algo parecido había ocurrido en Mérida. Abandonado el teatro hacia el siglo IV, con el paso del tiempo, algunas de sus partes se derrumbaron y otras se cegaron con tierra,
siendo visible únicamente durante siglos la parte superior de su graderío, lo que propició el inicio de las excavaciones arqueológicas por todo el entorno a principios del siglo XX. El resultado final de todo el conjunto arqueológico fue la construcción entre 1980 y 1986 del Museo de Arte Romano, también de Moneo, un soberbio edificio construido con una precisión y una sensibilidad extraordinarias. La tarea encomendada no era otra más que la de construir sobre lo construido, sobre un suelo densamente poblado de ruinas romanas. Adoptando como estrategia el giro de las alineaciones de la nueva construcción con respecto a las originales de las construcciones romanas y utilizando los mismos medios y técnicas de construcción que los constructores romanos, Moneo logró el modo más conveniente de convivir con las ruinas existentes. Como ves, y de modo inexorable, el calendario va marcando fechas y convirtiendo todo en pasado, punto de partida para aprender a construir el futuro. Y es mucho lo que hay que aprender. Para esto estudias, no lo olvides. Te pondré un último ejemplo, que seguro que conoces. El edificio Chrysler, del que este año se cumplen 90 desde su construcción, un rascacielos de estilo Art Deco situado en Manhattan, Nueva York. Diseñado por el arquitecto William Van Allen para la Chrysler Corporation, destaca por la corona de chapa de acero inoxidable que remata el edificio y por sus famosas gárgolas que, inspiradas en los ornamentos de los automóviles que fabricaban, ejemplifican de esta manera la era de la máquina de los años 20. Durante 11 meses fue el edificio más alto del mundo, hasta que fue superado por el Empire State Building en 1931, un año más tarde. Con estructura de acero, a fecha de hoy, sigue siendo el edificio de ladrillos más alto del mundo. Su fachada está revestida de ladrillo visto blanco en su mayor parte y ladrillo visto gris oscuro utilizado como decoración horizontal para resaltar las hileras de ventanas. En total, para su confección, se colocaron a mano, nada más y nada menos, que 3.826.000 ladrillos. Ladrillos, sí. Ese material tan antiguo y tan moderno, eso con lo que vas a aprender a construir aquí con nosotros. Lo curioso de estas cosas es que solamente pueden llegar a ser apreciables cuando se observan en detalle. Dicho de otra manera, solo eres capaz de apreciar la grandeza de las cosas cuando te acercas, cuando las ves en detalle. Si te he contado todo esto es porque quiero que seas consciente de que la arquitectura no solo es la construcción de casas o esas ensoñaciones fantásticas e ilusorias que surgen de los renders que puedas hacer en proyectos. Porque la arquitectura es todo eso y más, mucho más, por lo que es necesario que conozcas los materiales del presente y del pasado, las técnicas constructivas actuales y las de tiempos precedentes. Porque es necesario que seas consciente de lo que el viento se lleva y lo que moja la lluvia, y cómo y por qué los materiales deben disponerse y colocarse de una manera y no de otra. Y porque, como decía la arquitecta brasileña Lina Bo Bardi, y esto es algo que me gusta repetir, todo buen proyecto se caracteriza siempre por arrancar con pensamiento constructivo. En definitiva, porque queremos que sepas construir, para lo cual es inevitable que aprendas a ver en detalle, lo cual conlleva que tendrás que dibujar. Dibujar a mano, que es como vamos a dibujar aquí y que es como se aprende construcción. Por eso y para eso es por lo que nosotros estamos aquí. Este año va a ser todo muy extraño, pero vamos a procurar que la situación sea lo más normal posible, pues esto sin duda pasará. Solamente es cuestión, como en todo, de tiempo y de resistir. Fíjate qué detalle tan sorprendente. El pasado es tan curioso que desde que todo esto comenzara y para afrontar el miedo del presente, se recurrió a una vieja canción del dúo dinámico, Resistiré. Pues eso, resistiremos, ¿verdad que sí? Vamos a resistir.
Y aquí termina mi carta. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en clase el próximo día.